Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos aquí una vez más. Pero antes de todo quería daros las gracias por vuestras suscripciones, por vuestras visualizaciones, por vuestros likes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la nueva humanidad. Y vamos a continuar la charla anterior con nuestro amigo Fran Romero. Aquí estamos esta tarde otra vez y vamos a continuar el viaje de lo que estábamos hablando en la anterior charla, que profundizamos un poquito en el tema de lo que es el sentido de la muerte. Y ahora vamos a hablar con Fran del proceso de la muerte, del qué ocurre después, qué nos encontramos. La muerte es un paso a otra dimensión, Fran, y de esto nos vas a hablar tú muchísimo mejor. ¿Y qué ocurre después de la muerte, Fran? Hola Isabel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Pues nada, ¿Nos vas a hablar un poquito más en profundidad de este tema? sí, 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 al final me toca hablar más de la muerte. ¿Qué vamos a hacer? A petición del público, como se suele A decir, petición del público, sí, sí. porque bueno, como tú acabas de decir, que yo me uno a ti en esos agradecimientos, porque la verdad es que pues hemos tenido desde de la última entrevista, pues ahora pues hemos tenido pues muchas visualizaciones y bueno, pues eso está bien porque eso hace que a nosotros también nos dé un poquito de ánimo, un poquito de empuje para seguir adelante. Y bueno, pues eso es señal de que también hay mucha gente que le interesa pues este tipo de actividades, este tipo de charlas y demás. Y bueno, y también ha habido mucha gente que se ha suscrito a la comunidad, que pedimos siempre que la gente se suscriba y demás, porque de esa forma pues les mandamos todo este tipo de grabaciones, más algunas actividades más que iremos haciendo y que ya hemos hecho. Se las mandamos directamente por WhatsApp, que es para lo que sirve prácticamente esa comunidad, para recibir directamente y el primero, pues todo lo que vamos haciendo, para que no, la gente no se pierda nada, lo que vamos haciendo. Entonces, me sumo, como te decía, a esos agradecimientos porque el último vídeo de la entrevista ha tenido muchísimas más visualizaciones de las que nos esperábamos, y eso es para nosotros, vuelvo a repetir, que es un ánimo para seguir adelante. Y también, pues, muchísima gente que se está apuntando a nuestra comunidad, con lo cual seguimos animando, pues, a la gente que le interesa estos temas a ponerse en contacto con nosotros por el teléfono que veréis seguramente, pues, en la descripción del vídeo, para unirse, pues, a esa comunidad para cada vez que seamos más, y cada No vez, estamos solos, ahí no está, estamos solos, Fran. para que cada vez, Cada vez sobre, somos más. sobre todo Isabel, por eso, para cada vez nos demos cuenta de que no estamos solos, de que estamos acompañados por mucha gente ahora mismo en este mundo que tiene la conciencia pues un poquito más abierta hacia pues la nueva humanidad y hacia pues estos temas a nivel espirituales y demás. Así que pues una vez dado las gracias, tanto tú como yo, así que creo que era lo mínimo que podíamos hacer para empezar. Pues nada, seguimos hablando de la muerte, porque además nos lo han pedido. Así que, Sí, además decimos que no estamos solos aquí, que estamos muy bien acompañados, pero también estamos acompañados cuando nos vamos, cuando dejamos este cuerpo físico. Y de todo eso vamos a hablar en mm, esta charla. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre después de, no sé si me gusta hablar de la muerte, pero bueno, sí cuando dejamos este cuerpo físico, que es lo que sí existe, pero no la muerte como tal, porque creo que es una vida continua. mm. Y bueno, te lo dejo a ti, Fran. Te escuchamos. Pusimos, sabes que a la entrevista anterior, a la charla anterior, pusimos un título que era El sentido de la muerte, ¿vale? Por eso, a petición también, como vuelvo a repetir, de muchas preguntas que han habido, de muchas personas nos han pedido que continuáramos un poquito hablando del tema, pues le hemos puesto un segundo título a esta segunda parte en el que le llamamos ¿Qué pasa después de la muerte? Porque es verdad que en esa primera entrevista pues nos centramos mucho en
por qué moríamos, por qué el ser humano tenía que morir desde un punto de vista espiritual, qué sentido tenía esa muerte, por qué cada vez que nos reencarnamos al final resulta que nos tenemos que morir, vaya faena, ¿no? ¿A santo de qué? ¿Por qué? ¿Vale? Y entonces, pues bueno, pues una vez visto ese tema que iba más encaminado hacia ese sentido de la muerte, el por qué moríamos, por qué el universo necesita que nuestro cuerpo muera, pues ahora hemos visto conveniente pues hablar más de temas más concretos, que puedo repetir que así también nuestros oyentes y nuestros espectadores nos lo han pedido, más concretos de que qué pasa exactamente desde el momento en que el ser humano cierra los ojos, deja de respirar, y a partir de ahí, qué es lo que pasa exactamente con el alma que tenemos dentro de nosotros, ¿vale? Y ese es un poquito el proceso que vamos a ir un poco en esta entrevista. Así que empezamos por donde tú quieras, por el principio, por el medio, por el final. Pues, ¿qué es lo que ocurre cuando, como tú bien has dicho, cierra los ojos, pero no los cierra, Fran, los mantiene muy abiertos? Ahí está. En la charla anterior, pues en la entrevista anterior hablamos mucho de un poquito también de ese tema, de que bueno, no termina ahí, de que precisamente nuestra vida no termina ahí en ese momento, siempre y cuando desde el punto de vista que tengamos en cuenta y pensemos de que no somos solamente un cuerpo físico, de que somos un cuerpo espiritual dentro de un cuerpo físico. Y bueno, como somos un cuerpo espiritual teniendo una experiencia física dentro de un cuerpo físico, cuando ese cuerpo físico desaparece, nosotros seguimos existiendo, ¿eh? Que eso creo que lo dejamos muy claro en la entrevista anterior. Claro, si seguimos existiendo, ¿qué tipo de existencia, verdad, Isabel? Es el que tenemos a partir de ese momento, que quizás es un poquito bueno, las dudas un poco que hay más así a nivel general, ¿vale? Eh, a partir de que el ser humano que tenemos, que llevamos en nuestro envoltorio, deja de respirar y deja de existir biológicamente, ¿vale? A partir de ahí, lo primero que pasa es que se abre un proceso de desapego del alma a su cuerpo físico, ¿vale? Ese proceso de desapego a veces no es nada fácil, a veces no es nada, bueno, pues a veces es un poquito costoso y demás, y normalmente el universo concede pues un plazo de 3 días aproximadamente, para ese proceso de desapego, para que no sea algo brusco, para que no sea algo grande. O sea, también hemos visto alguna vez en alguna película o incluso nos han dicho que ¡bum!, el alma hace boom y sale de repente del cuerpo y, ¡va!, y ya está fuera y demás, ¿no? No es tanto así. Por supuesto, vuelvo a repetir desde mi punto de vista, desde mis conocimientos espirituales y de mis estudios espirituales, no es tanto así, ¿vale? Es más un desapego lento, ¿vale? Es como el querer ir, el querer poco a poco, para que no sea tampoco demasiado traumático para el alma, porque el alma sigue teniendo todo ese agarre al mundo material que tenía cuando estaba dentro del cuerpo humano. Entonces el alma, luego hablaremos de esa desintoxicación que hay que hacer, por supuesto, de la vida humana para que el alma empiece a darse cuenta quién es, ¿vale? Pero claro, en esos momentos todavía no está hecha ese trabajo y el alma está como aturdida. O sea, de momento no sabe todavía ni siquiera qué es lo que está pasando. Entonces sería algo muy brusco, sería algo muy fuerte y además incluso muy traumático para el alma el que ese desapego fuera muy rápido, fuera boom, así, ahora, salgo del cuerpo y ya está, ¿vale? Entonces, por eso ahí sí que tengo que dejar claro de que hay un proceso, puede ser menor, pero lo normal es de 3 días. ¿Y por qué digo que puede ser menor? Porque ese desapego de ese cuerpo físico precisamente va a depender de la evolución espiritual que tenga esa alma, ¿vale? Del conocimiento que tenga, ¿no? Exactamente, porque claro, tú y yo estamos hablando de estas cosas, mucha gente también pues nos escucha.
También mucha gente ha escuchado hablar de qué hay después de la muerte por otros sitios y en otras charlas y en otras entrevistas y con otra gente. O sea que hay muchísima gente con conciencia de que algo pasa después de la muerte y no simplemente se acabó. Esas personas, esas almas que tienen que hacer ese desapego de esos cuerpos, de esos seres humanos, que ya durante su vida ya han tenido una conciencia de que hay algo más después de la muerte, suelen tener desapegos mucho más cortos, ¿vale? Tener desapegos mucho más rápidos, a lo mejor incluso en unas horas, ¿eh? Prácticamente el alma ya ha conseguido hacer un desprendimiento por completo de ese cuerpo, pero porque lo que le está pasando ya era consciente de que le iba a pasar, ¿vale? Porque ya lleva ese aprendizaje de la vida que acaba de pasar. Pero personas que no, personas que por supuesto para nada en toda la vida se les ha ocurrido hablar de estos temas, ni investigar estos temas, ni escuchar nada que tenga que ver con estos temas. Y si alguna vez han escuchado algo, han pensado que esos que hablan de eso están más para allá que para acá, ¿vale? Como algunos pensarán de nosotros, normal. Pues esas almas les va a costar muchísimo más hacer el desapego completo de su cuerpo. Con lo cual pueden llegar incluso, pues, como te decía, pues a esos 3 días, e incluso de poco a poco ir saliendo y poco a poco ir el alma dándose cuenta de que algo ha pasado y que su cuerpo ya no está biológicamente vivo, pero sigue estando ahí. Entonces ese shock, el universo no quiere que sea rápido, ¿vale? Sobre todo, hablamos sobre todo cuando a lo mejor esa muerte se ha producido a través de un accidente Ujú. Claro, espontáneo, también es claro. distinto a lo mejor así ha sufrido una enfermedad larga y le ha dado tiempo a la persona a hacer un trabajo previo, ¿no? Exactamente. Ahí hay todavía más motivos para que el alma, si además no tiene ninguna conciencia a nivel espiritual, durante la vida no ha tenido ninguna formación a nivel espiritual, todavía hay más motivos de esas personas que les cueste muchísimo más desapegarse físicamente de su cuerpo. O sea que eso sí que La importancia del buen morir. es más importante de lo que parece, ¿eh? Eso sabes que lo Sí, hemos hablado ya alguna vez. sí. Y bueno, pues tanto el buen nacer como el buen morir, pues es importantísimo. Porque tanto uno como otro, esto creo que ya hablamos algo también en la anterior entrevista, tanto uno como otro es un renacer a un nuevo ciclo, del alma. Porque cuando nacemos, pues para el alma es un empezar de nuevo, pues una experiencia física que para ella va a ser muy importante porque le va a servir en su proceso espiritual. Cuando morimos, debería ser igual. Debería ser un volver a empezar y volver otra vez a casa y volver otra vez a el camino espiritual y a la vida espiritual de donde venimos y donde siempre hemos estado y donde siempre estaremos. ¿Vale? O sea, que vuelva a ser, la muerte vuelva a ser otro comienzo nuevo diferente, ¿vale? O incluso un retomar un camino que habíamos dejado momentáneamente, ¿vale? Entonces, esas cositas sí que dependen muchísimo a veces de la persona y dependen mucho del tipo de muerte, que haya pasado. De ahí la importancia, pues que nos cambia muchísimo la vida, el conocer todo esto, el saberlo Ujú. y tener este conocimiento, pues nos cambia la vida de una forma Espectacular. espectacular. Sí. Y una pregunta, Fran, cuando ocurre la muerte, dejamos este cuerpo y nosotros ya nos hemos preparado para ello o no, da igual. Sabemos que no morimos solos, pero ¿qué es lo que nos encontramos? ¿O qué es lo primero? ¿Cuál es esa primera fase que nos encontramos cuando nos vamos Ujú. a ese plano de conciencia? Pues Ese nuevo. vamos a suponer, Isabel, que ya nos hemos despegado de nuestro cuerpo, ¿vale? Cada uno, como decíamos, con el proceso que necesite, cada uno pues con el tiempo estipulado que necesite, depende su proceso espiritual y demás. Pero vamos a imaginar que ese proceso ya ha pasado, con lo cual el alma ya está fuera del cuerpo, ya ha recogido toda la información, porque eso no lo he dicho antes, pero es muy importante saberlo, que entre ese
en ese tiempo de desapego, sea el que sea, ese tiempo de desapego, el alma también aprovecha para extraer toda la información de las experiencias que ha vivido en ese proceso físico, ¿vale? Que en realidad son las que el alma necesita llevarse, para su desarrollo espiritual. Entonces, en ese tiempo también se extrae, se va llevando al archivo de conciencia. Algún día pues también hablaremos de esos archivos que hay por ahí, tipo ordenador que tenemos incluso a nivel espiritual. ¿Vale? Entonces el alma va descargando al archivo de conciencia todas las experiencias, todo lo que ha aprendido, todo el aprendizaje que ha aprendido en esas experiencias. Pues vamos a imaginarnos que eso ya está hecho, vamos a imaginarnos que el desapego ya está hecho, vamos a imaginarnos que ya hemos extraído todas esas experiencias que hemos vivido y ya hemos recargado nuestro archivo de conciencia para llevarnos eso para nuestra siguiente vivencia. Y a ver, y a partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que es creo lo que me has preguntado. Sí, y antes de ese paso se produce esa desconexión. ¿Que cómo se produce esa desconexión? Porque alguna vez has hablado del cordón de plata. Ujú. ¿Cómo se produce? No sé si nos puedes comentar algo respecto Sí, a esto. precisamente en ese tiempo, precisamente en esos 2, 3 días, lo que necesite pues el alma para desconectarse, precisamente una de las cosas que pasa es esa, es eso, es la ruptura de ese cordón de plata que durante la vida física es el que une al alma con su cuerpo, esté donde esté el alma, porque sabéis que también hablamos un poquito en la entrevista anterior que el alma sale también del cuerpo de vez en cuando. Sale sobre todo por la noche, sale incluso cuando podemos entrar en un coma, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el alma tiene esa facilidad de salir de vez en cuando, pero no deja nunca de tener una conexión con su cuerpo físico porque existe esa conexión que se le llama el cordón de plata, ¿vale? Como el alma ya no va a necesitar esa conexión, porque su cuerpo físico biológicamente ha muerto, pues ya no está vivo, no tiene vida, pues en ese tiempo es también cuando se rompe ese cordón de plata. ¿Vale? A veces al principio, a veces ya al final de ese desapego. ¿De qué va a depender? Pues de lo que hablábamos antes, va a depender de el grado de espiritualidad, el grado de evolución espiritual que tenga esa alma que está saliendo. Porque hay almas que eso lo tienen clarísimo, que tienen claro que ese cuerpo ya no lo necesito, que ese cuerpo ya no me va a servir para seguir experimentando y automáticamente nada más empezar a salir del cuerpo, una de las primeras cosas que hace es cortar el cordón umbilical, perdón, umbilical, el cordón, el cordón de plata porque sabe que ya no lo va a necesitar. Pero estas otras almas que están muy apegadas a la parte terrenal, a la parte física, y que les va a costar mucho más, pues posiblemente hasta el final de esos 3 días, o incluso a veces más, no lleguen a cortar ese cordón de plata. Eso creo que es lo que me habéis Y preguntado. sí, cuando se produce esta desconexión y en ese periodo de esos 3 días, eh, ¿qué es lo que vemos? Ujú. Estamos viendo primero el panorama que acabamos de dejar, Ujú. nos encontramos o vemos previamente, antes de incluso de esa desconexión, ya hay otros seres que podemos ver previamente y ya nos están esperando. Podemos encontrarnos primero con estos seres. Ujú. Esto sabes que lo sabemos mucho, Isabel, creo que ya hablamos también un poquito en la anterior entrevista, sobre todo por esa gente que se ha ido y ha vuelto. Sí, por Sabes esas que ECMs que sí. ahí está, porque hay muchísima gente en el planeta que ha tenido experiencias de morir clínicamente, pero sin embargo, pues al cabo de unos días o un día o de unas horas, normalmente de unas horas, ¿vale? Pues su cuerpo Nos vuelve, sirven, vuelve nos otra vez. sirven, perdona, de mensajeros. Exactamente, y por eso el universo hace que vuelvan, como ya sabes que hablamos. ¿Vale? Mm. Entonces, por esas personas, porque no es que, también lo dijimos, porque no puede ser casualidad que todas, en
todas las partes del mundo, ya sean españoles, rusos, hindús, italianos o australianos, en todas partes del mundo, más o menos siempre te cuentan un poquito el mismo proceso, ¿vale? Con lo cual, eso es muy complicado que sea casualidad. Sí, Entonces, tienen mucho en común. claro, entonces, por ese tipo de experiencias, sabemos un poco más sobre ese proceso de qué pasa cuando terminamos de hacer ese desapego y empieza o debería de empezar lo que es nuestro camino espiritual. Como tú muy bien acabas de decir, no estamos solos. ¿Sabes? No, de repente nuestra alma no se encuentra ante una nueva situación sola. El universo sabe que eso no lo puede hacer, porque claro, un alma de repente que a lo mejor, como hablábamos antes, ni siquiera ha tenido pues ese avance espiritual en esa vida, ni ha escuchado nunca hablar de estos temas, y que de repente se encuentre sola, sin saber qué ha pasado, su cuerpo no tiene vida pero sigue sintiéndose que está ahí y demás, y no entiende qué ha pasado. Entonces, claro, si no hay algo, alguien que nos apoye, que nos ayude, que nos guíe en esos momentos, pues bueno, pues el alma podría tener ahí una experiencia traumática, vamos, casi, casi traumática para toda la existencia. ¿Vale? Entonces, por eso sí que es verdad que hay gente que nos acompaña en ese proceso, ¿vale? Hay entidades espirituales, perdón, no gente, sino entidades espirituales que nos acompañan en ese proceso. Las entidades espirituales que vienen a acompañarnos en ese proceso ya sabe que nuestro cuerpo va a morir mucho antes de que el cuerpo muera, por supuesto, ¿vale? Porque eso el universo ya lo tiene previsto, ¿vale? Entonces, es verdad, como también ha habido mucha gente que lo ha transmitido, gente que está pues en situación terminal, gente que está pues en enfermedades que, bueno, ya están en las últimas horas de su vida y demás. Hay gente que ha transmitido que en esos momentos todavía su cuerpo está vivo, pero en esos momentos están viendo a entidades, bueno, pues que de repente aparecen en la habitación, que de repente aparecen en donde están, etcétera, etcétera, que los demás no ven, por supuesto, los demás nadie ve, pero ellos que todavía están vivos, aunque les quede muy poquito tiempo, sí que están empezando a ver. Es una forma en que ya estas entidades se están ya dando a conocer, ya están haciéndole el camino más fácil a este tipo de entidades. Pasa igual que hablábamos antes con el tema de los 3 días o de menos días, ¿vale? Normalmente, normalmente, las personas que empiezan ya a ver entidades espirituales que han venido a recogerlo, empiezan a verlo antes de que su cuerpo muera, incluso a veces bastante antes, normalmente son esas personas que no tienen un desarrollo espiritual adecuado, porque el universo ya las está preparando. ¿Eh? Porque sabe que necesita prepararlas antes, ni siquiera antes, bastante antes a veces de que su cuerpo muera, ¿vale? Sin embargo, esas almas que ya tienen un desarrollo espiritual, que ya tienen claro un poquito que no van a morir, que va a continuar la asistencia espiritual, etcétera, etcétera, no necesitan esa experiencia. Y normalmente Ah, mira. no suelen ser las personas que ven entidades espirituales antes de su muerte. Simplemente pues tienen el proceso de muerte y después es cuando pues empiezan a ver esas entidades. Y depende la cantidad de desarrollo espiritual que tenga esa alma, después van a ver, sentir, escuchar o percibir una cosa u otra de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Vale? O sea que te recalco un poquito todo esto para que veas que después de la muerte, todo, absolutamente todo, tiene muchísimo que ver con la evolución espiritual que tenga esa alma que acaba de morir. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Cuando está viendo a otras entidades espirituales, para ellos muchas veces son reconocidos, ¿no? Su madre, su padre fallecido, su hermano, su amigo, en fin.
son entidades espirituales. ¿Esto quién lo hace? ¿Son ellos realmente o son los guías? Yo siempre que me hacen una entrevista sobre estos temas espero que no me pregunten esa pregunta. Mm. ¿Sabes por qué, Isabel? Porque yo no tengo más remedio que contestar lo que yo sí, lo que yo creo que es de la verdad, ¿no? Y lo que, según mis conocimientos, mis estudios del mundo espiritual, mis percepciones y demás. Entonces, no puedo engañar a la contestación de esa pregunta, como no engaño a nada que me preguntan, ¿vale? Desde mi punto de vista, por supuesto. Y por eso siempre espero que no me hagan esa pregunta, porque cuando contesto, mucha gente se queda un poco defraudada, ¿vale? Porque todo el mundo espera que venga a recogerte pues tu madre, tu padre, la Virgen María, el Arcángel Miguel, Jesús, Buda, Mahoma, pues depende, ¿vale? Depende un poquito por dónde vayas tus percepciones espirituales, ¿vale? Y vuelvo a repetir que lamentablemente yo tengo que decir que eso no es así, ¿vale? Claro que estás viendo a tu madre, claro que estás viendo a tu padre, claro que estás viendo a la Virgen María y claro que estás viendo a Buda, ¿vale? Pero fíjate qué curioso, en todos los estudios que yo he hecho del mundo espiritual, de gente que ha vuelto de la muerte, yo no he visto nunca a ningún budista decir que vino la Virgen María a recogerlo. Pero es que tampoco he visto nunca a ningún cristiano decir que ha venido Buda a recogerlo, o Mahoma, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nos ponen quien nosotros necesitamos ver, ¿vale? Es decir, que si yo soy, pues he sido toda la vida un beato, una beata de la Virgen María. Siempre he pensado que la Virgen María es lo más de lo más dentro del mundo espiritual y que su papel fue pues impresionante como madre y etcétera, etcétera. Pues yo voy a sentirme como alma en esos momentos y sin un desarrollo espiritual importante, vuelvo a repetir, voy a sentirme muy cómodo como alma y además me voy a dejar guiar muy rápidamente. ¿Por quién? Por la Virgen María. ¿Entiendes? Entonces, por eso esas entidades van a hacer que yo piense que ahí está la Virgen María. Pero es que si yo no soy nada religioso, absolutamente nada religioso, durante la vida, no he sido nada religioso, pero sin embargo yo he tenido un apego muy grande a mi padre, que ya murió a lo mejor hace unos años, ¿vale? Y llega el momento de mi muerte. ¿Mm? Y yo sé que mi padre es la persona a la que más he apreciado y a la que más caso he hecho y a la que, con la que más he confiado en mi vida. Y llega el momento de mi muerte, eso también se sabe en el universo, y a quien yo voy a ver que van a venir a recogerme va a ser a mi padre. ¿Por qué? Porque si yo veo a mi padre que viene a recogerme, pues yo, alma con muy poca desarrollo espiritual en esos momentos, no voy a tener ningún problema, ninguna pega cuando mi padre me dice, ven, sígueme. ¿Yo qué voy a hacer si mi padre me lo dice? Pues ir y seguirlo. Con lo cual no me voy a quedar aquí, que ese es el problema que hay, que ahora hablaremos de ello, de los desencarnados. Recuérdamelo, luego me lo preguntas. ¿Vale? No sé si me Y dónde voy, ¿vale? sí, bueno, en todo caso esto lo harían nuestros guías. No exactamente, Ah, no exactamente. No, nuestros guías tienen otra misión, y luego hablaremos de ella, y ¿vale? entonces, ¿qué es lo que va a hacer que nosotros veamos estas entidades? A ver, tú sabes que la policía tiene cuerpos de élite, ¿verdad? Ah, Tú sabes que el ejército tiene cuerpos de élite. Es decir, son un grupito de soldados o de policías especializados en algo en concreto que el resto de soldados no están especializados, ¿vale? Y que cuando hay
algo que es necesario que ellos actúen, como ellos son los especializados en ese tema en concreto, son los que actúan. Entonces son los que van, el ejército manda a ese cuerpo de élite para hacer una función en concreto específica que ellos están especializados en eso, ¿vale? Al igual que la policía y todas estas cosas, ¿vale? En el universo pasa exactamente lo mismo. En el universo hay grupos de almas que están especializadas en servicios en concretos, porque esto es un servicio espiritual, lo que van a hacer, ¿vale? Pero no es el único servicio, hay muchísimos servicios espirituales, pero esos servicios espirituales eh, están ejecutados, están elaborados por almas especiales que están entrenadas y están especializadas en ese servicio en concreto. Hay un grupo de almas en el universo que es una jerarquía en concreto, que su misión es precisamente esa. Están súper entrenados, ¿vale?, para hacer esa misión a las almas cuando mueren, de recogerlas y llevarlas hacia donde corresponden. Pero para recogerlas, llevarlas hacia donde corresponden y que les hagan caso, pues muchas veces tiene que hacer todo esto que te estoy diciendo, porque las almas no tienen absolutamente ningún problema en presentarse para que tú las veas como el cuerpo físico de tu padre. Pero eso no quiere decir que sea tu padre. No sé si me entiendes. Digamos que ellos pueden transformarse Claro. en el Pueden ser que hacer, ellos hagan más que que tú transformar, quieres. sí, más que transformarse, pueden hacer que tú los veas como tú quieres verlos, ¿vale? Es decir, que si tú lo que necesitas es ver a la Virgen María y vas a hacerle caso a la Virgen María, ellos van a hacer que tú veas a la Virgen María en ellos, ¿vale? Si tú lo que necesitas es ver a tu padre, a tu hermano mayor que murió, a tu pareja que murió hace unos años, a tu madre, quien sea, ellos van a hacer que tú veas en ellos a tu madre, a tu pareja, a tu hermano y demás. Porque ellos saben de sobra que tú vas a hacer caso a esa entidad en concreto, ya sea Jesús, Buda, Mahoma, la Virgen María, tu padre, tu madre o tu hermano, ¿vale? ¿Vas a hacerle caso? Si te dice, no te preocupes, no pasa nada, hijo mío, ven conmigo, yo te guiaré hacia donde vamos a ir ahora. Pues tú ni te lo piensas, porque te lo está diciendo tu padre, te lo está haciendo, te lo está diciendo la Virgen María, o te lo está diciendo Jesús, o Mahoma, o Buda, ¿vale? Por eso espero que no me hagan esta pregunta, porque claro, entre comillas, eso defrauda un poco a mucha gente que lo que está esperando es que morirme para volver a reencontrarme con mi padre, con mi madre, con mi hermano, que sé seguro que van a venir a por mí cuando yo me muera y tal. Y claro que van a venir a por ti. O sea, tú vas a ver que van a venir a por ti. No va a ser él, pero tú lo vas a ver porque eso es lo que tú sientes y quieres y necesitas, ¿vale? Y Y pero es, entonces son estas. No, sí, dime, dime. no, pero es ese grupo, esa jerarquía de almas espirituales que están especializadas en ese trabajo, ¿vale? Te voy a repetir que en el universo hay muchas jerarquías de almas especializadas en muchos servicios, no solamente este, hay muchísimos servicios que el mundo espiritual hace en los mundos, escuela, ¿vale? Y uno de ellos es ese. Y hay unas almas en concreto que se encargan de ese tema, ¿vale? Entonces son ellos los encargados para que tú puedas poder romper ese hilo de plata y puedas al final pasar al otro lado. Tú no puedes romper, perdona, te he cortado, creo que ibas a decir Sí. algo más. Bueno, no, 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 yo no me refiero sino para que se pueda ese Ujú. cordón Sí. desprender de alguna forma. Ni tú, ni yo, ni nadie podemos romper ese cordón hasta que no digamos en un momento dado, vale, vámonos. Ahí está. Ese cordón no es un acto físico de romperlo. O sea, el alma no va a coger unas tijeras y lo va a cortar, no Eso va es. a pegarle un tirón y lo va a arrancar. O sea, no, ese cordón se rompe o se corta o como queramos imaginarnos automáticamente cuando el alma dice, vámonos, Yo voy. es verdad, me voy contigo.
Mientras que el alma no diga eso, no se va a romper, ¿vale? Y entonces, y eso trae los problemas que luego, si quieres, hablamos del mundo de los desencarnados, ¿vale? Claro, Luego ahí es hablaremos, donde yo luego hablaremos un también poquito de eso. quiero ir así poco a poco porque, claro, en el momento que ya estas jerarquías consiguen que tú te relajes, puesto que estás viendo a quien quieres ver, poder pasar al otro lado. Una vez que pasas al otro lado, entonces van a ocurrir esos 3 días que dices, ¿no? No, Pero antes. claro, antes. Antes, sí, sí. Esos 3 días que yo comento, 3 días como máximo, ¿vale? Pueden ser menos. Son antes de que tú tomes la decisión de irte. O sea, durante esos 3 días, o 2 días, o un día, o unas horas, depende de lo que el alma necesite, todavía tienes que estar ahí desapegándote de tu cuerpo, ¿vale? Si tú tienes una evolución espiritual suficiente y sabes que eso va a pasar, cuando mueras, el alma sabe que eso va a pasar y no necesita ninguna ayuda, ningún apoyo en esos momentos. Pero cuando eres un alma que no tiene suficiente evolución espiritual y no sabes que eso va a pasar, esas jerarquías de ayuda que te acabo de comentar, en ese proceso de desapego, están con nosotros no solamente desde el día que muere nuestro cuerpo, sino antes, como hemos dicho, ¿vale? Ya preparándolo, ¿vale? Pero solamente en ese proceso de desapego estarán solamente cuando sepan que el alma lo va a necesitar, ¿vale? Si no lo va a necesitar, van a dejar que el alma poco a poco se desprenda ella sola y poco a poco vaya extrayendo, sin interferir, vaya extrayendo las experiencias para ponerlo en su archivo de conciencia, ¿vale? Una vez que eso ya esté hecho, para esas almas evolucionadas me refiero, una vez que eso ya esté hecho, entonces ya es cuando se presentarán a ayudarles, ¿vale? Pero solamente esas jerarquías actúan en esos 3 días cuando ven que es necesario, cuando ven que el alma pues no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿eh? Y hay que Sí, ayudarle. que anda así un poquito perdida, ¿no? Exactamente, ¿vale? Pero puede el alma cuando hace este proceso y esos 3 días, por ejemplo, si está preparada y sabe lo cual es el proceso, sabe qué es lo que está ocurriendo, puede irse incluso mucho antes, se puede ir nada más despegarse e irse rápidamente donde Puede, le corresponda. puede tardar minutos, incluso. O Ah, qué sea, si es bien. un alma suficientemente evolucionada que en su proceso de muerte, a no ser que haya sido un accidente, que siempre es un poco traumático y por mucha conciencia que tengas, claro, hasta que no reaccionas y te das cuenta de lo que ha pasado, va a pasar también un tiempo, por mucha conciencia que tengas. Pero siempre que, por ejemplo, es un proceso de una enfermedad, tú sabes que una persona con un alma con cierta evolución espiritual ya está aceptando mucho tiempo antes de la muerte, ya está aceptando que se tiene que ir, ya sabe que se tiene que ir, ya sabe que está en un proceso de terminar su vida física y además lo tiene súper aceptado, incluso se despide de la gente, llama a la familia, mira que yo ya me voy a ir y eso pasa muchísimo. Entonces, claro, si estás en ese proceso, en el momento en que tu cuerpo muere, tardas minutos en hacer el desapego. O sea, es rapidísimo, porque tu conciencia ya sabía que te ibas a ir y ya incluso ya sabías que después de la muerte hay algo más. ¿Vale? Entonces ahí ya no necesitas ni apoyo de esas jerarquías especiales, ni excesivamente tiempo para el desapego. Donde sí que se hace falta mucho tiempo para el desapego es en esas almas que en toda su experiencia física nunca se han planteado nada a nivel espiritual, ni que existe que hay algo después de la muerte, ni temas religiosos, ni tal. Han sido almas a lo mejor apegadas, muy apegadas a temas materiales, a dinero, a pertenencias, a tal. Y claro, pues al final llegas a ese momento que mueren y lo menos que quieren es irse, porque no Sí, ha quieren. habido mucha gente, bueno, o en otras vidas, a lo mejor no hemos estado lo suficientemente preparados y nos hemos ido sin prepararnos. Eso Ha es, habido mucha gente que se ha ido sin prepararse, claro. entonces, claro, necesita.
es obvio, necesita este proceso de 3 días e incluso a lo mejor mucho más tiempo, que es ahí donde tú ibas a A, hablar de los desencarnados, ¿no? a veces más. Ahí está el problema. Sí, si quieres entramos un poquito en eso, porque antes de entrar en qué es lo que pasa después, a dónde nos llevan, por decirlo de alguna manera. Sí, porque claro, cuando has dicho de estas jerarquías que se encargan de este proceso, que te envían a los seres que tú, o se transforman ellos mismos, ¿no? Me imagino, que se O te- transforman en los Más que transformarse, te hacen ver, que te hacen hacen creer ver que tú estás viendo, que tú estás porque viendo, eso sí, lo pueden hacer, eso a nivel es increíble, espiritual se puede sí. hacer, te hacen creer ver que tú estás viendo a quien quieres ver, que es diferente. Estos son los que se encargan después cuando has pasado ya al otro lado y tú te vayas dando cuenta y necesites ese proceso de tiempo, de desapego, que bueno, luego hay muchas veces permanecemos en ese proceso de desapego porque queremos, lógicamente. Estamos ahí apegados y no, uno no se quiere ir, pero ellos se encargan de llevarte a, a la dimensión que te corresponde, puesto como dice el Evangelio, y no quiero hablar de religión, pero bueno, como Dios decía, en la casa de Dios hay en la casa de Dios hay muchas moradas, ¿no? Ujú. Entonces son estos los encargados en llevarte a esa morada que te corresponde o no. No, O eres directamente, no. eh, no. Ahí ya entran en juego nuestros guías espirituales, como antes te he Ay, dicho, vale. ¿vale? ¿Por qué? Porque ese grupo de fuerzas especiales del universo que tiene esa misión, ya cumplió su misión. O sea, cuando un grupo de fuerzas especiales le dan una misión y la cumple, ya no tiene ningún sentido de que siga actuando. Ya ha acabado. Ese trabajo en concreto ya lo ha acabado. Es decir, su trabajo, su misión que el universo le había encargado es: hay un alma que va a desencarnar en este momento, tenéis que convencerla, ayudarle, acompañarla a que tome dé el paso definitivo a dejar el mundo físico y querer entrar en el mundo espiritual, ¿vale? Esa es la misión única y exclusivamente de ese grupo de fuerzas especiales de las jerarquías que se dedican a ese tema, ¿vale? Cuando lo han conseguido, por medio de todo lo que estamos hablando, de que vean quién tiene que ver, de que hagan caso a tal, de lo que sea, de convencerlos, cuando eso ya lo han conseguido, sabes que luego en estas personas que hablan, que han vuelto de la muerte y que hablan de ello, sabes que Ujú. una de las cosas una de las características que coinciden, sobre todo en la gran mayoría de ellos que hablan de ello, es en un túnel de luz. Muchos hablan de ese túnel de luz, que es como que entré en un túnel de luz y demás, que no se veía la salida y tenía que continuar por ese túnel hasta el final y demás, que es cuando los que vuelven no dejan que terminen de salir de ese túnel de luz. En ese mismo túnel es cuando le dicen tienes que volver, ¿vale? Pues a la entrada de ese túnel de luz, las jerarquías especializadas en la recolecta de las almas, por decirlo de alguna manera, dejan de actuar porque ya han cumplido su misión, porque esa alma ya ha entrado en ese túnel de luz que es el paso del mundo físico al mundo espiritual, ¿vale? Dentro de ese túnel de luz, ya quien te recibe son tus guías espirituales, ¿vale? Porque tú ya has dado el paso, ellos ya te reciben porque tú ahí ya no necesitas seguir viendo ni a tu padre, ni a tu madre, ni a la Virgen María, ni a Mahoma, ¿eh? Ya has dado el paso, ya estás dentro de ese camino hacia la luz y ahí es cuando ya ellos te recogen y ya ellos se presentan incluso a ti como tus guías espirituales, te acompañan ya a partir de ese momento durante todo el camino de transición entre la vida física y la vuelta al camino, a la vida espiritual, ¿vale? Eso ya es misión de tus guías espirituales, ¿vale? Entonces, creo que lo que habías preguntado, ¿vale? Sí, sí, sí. Y ahí tenemos Y un pequeño problema, no sé si ibas por ahí con el tema de los desencarnados. sí, Ujú. sí. Bueno, no sé lo que querías comentar tú.
Sí, íbamos Pero por por ahí, los apegos, por claro. el apegarse cuando uno se va y claro, a lo mejor pues permanece mucho tiempo, esos 3 días, como bien dices, o a lo mejor necesita mucho más tiempo y a lo mejor o no quiere irse porque a lo Mm, mejor está viendo a su hijo llorar, a mm, su marido mm, y siente que necesita esa energía, me claro. imagino, que es la que tendrá que ver, ¿no? Para quedarse, ¿no? Claro, es que Isabel, lo que hemos relatado es el proceso ideal. O sea, el Claro. proceso ideal. O sea, eso es lo ideal. O sea, lo ideal es que el alma se desapegue, tarde lo que tarde, da igual que sea un día, que sea 3 días, pero que se desapegue y demás. Y a partir de ese desapego, pues entonces llegan esas entidades especializadas en acompañarte hacia el principio del túnel para que tú des el paso, hacen todo lo que tengan que hacer para que tú des ese paso y te des cuenta de que tienes que continuar, etcétera, etcétera, y te recogen tus guías espirituales en ese túnel y te acompañan ya hacia la vuelta al mundo espiritual. Ese es el proceso ideal, pero eso no quiere decir que siempre sea así. Eso no quiere decir que todas las almas hagan ese proceso ideal, ¿vale? Como todos los cuerpos de élite, por decirlo de alguna manera, no siempre tienen éxito en sus misiones. O sea, claro que hay cuerpos de élite especializados y que son capaces de hacer cosas increíbles que nosotros no somos capaces de hacer, pero aún así la misión puede ser muy complicada y no siempre tienen éxito. Es decir, Pero eso tiene que ver, eso es influencia de los cuerpos de élite de los que hablas, o sí, eso tiene sí, mucho que ver eh, con lo con lo que tú has hecho en esta vida no física. tiene que ver con el cuerpo de élite, porque el cuerpo de élite es especialista en hacer lo que tiene que hacer y siempre hace lo mismo y sabe hacerlo bien. Pero a pesar de que tú hagas siempre lo que sabes hacer y sabes hacerlo bien, hay veces que no funciona. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pues ha muerto una persona con un alma que, bueno, era por ejemplo, un empresario, ¿vale? Un ¿No? empresario que tenía, pues, incluso una empresa, pues, con un alto nivel, pues, en esos momentos, pues, en la sociedad, con muchas ganancias a nivel económico, mucho trabajo, mucha dedicación a su negocio, desde muchísimos años y demás. Y bueno, y está pues muy, muy, muy apegado, por ejemplo, pues a ese negocio suyo, ¿vale? Vale, pues esa persona muere y claro, arrastra esa energía de apego tan fuerte a nivel material que lleva durante toda la vida, por ejemplo, en su negocio, a nivel económico, a nivel físico y demás. Pues puede ser posiblemente que a esa persona, aunque se le aparezca a su padre, aunque se le aparezca a su madre, aunque se le aparezca a su hermano, aunque se le aparezca a la Virgen María, aunque se le aparezca a Jesús o a que se le parezca quien quieras, puede ser que no se quiera ir, ¿vale? Y no porque las fuerzas de élite espirituales no estén haciendo bien su trabajo, lo están haciendo, lo están intentando, sino porque el apego es tan grande, esa alma tiene un apego tan fuerte a algo que no quiere soltar ni quiere dejar, que no va a tomar la decisión de irse. Porque recuerda que hemos hablado una vez que el universo es súper, súper respetuoso con el libre albedrío de las almas, Sí. ¿vale? O sea, el universo no puede obligar absolutamente a ninguna alma a hacer nada, nada. Tenemos el libre albedrío de decisión siempre y cuando tengamos que tomar una decisión. El universo nos puede facilitar el camino, nos puede dar señales, nos puede indicar nuestros guías espirituales qué va a ser lo mejor para nosotros, pero luego a la final la decisión no es ni de los guías espirituales, ni del universo, ni de nadie, sino nuestra, del alma en ese caso, en ese momento. Y como el universo es súper respetuoso con el libre albedrío, si esa alma ha decidido no querer seguir adelante y volver hacia el mundo espiritual por el gran apego económico que arrastra de su vida, pues esa alma no se va a ir. Es decir, esa alma no se va a introducir en el túnel de luz.
que es la escalera mecánica, por decirlo de alguna manera, que nos va a llevar automáticamente hacia el mundo espiritual, que luego hablaremos, ¿vale? ¿Y ahí qué es lo que hacen esos guías, sus guías en concreto? Nada, aceptarlo, por supuesto, no pueden hacer nada, o sea, porque los guías ni en ese momento ni durante la vida pueden cambiar absolutamente nada de nuestra decisión. O sea, nuestros guías espirituales que están constantemente con nosotros en la vida nos pueden dar señales, nos pueden poner sueños, nos pueden poner intuiciones de qué sería lo ideal para nosotros, pero luego al final quien toma la decisión somos nosotros y la gran mayoría de veces nos equivocamos, porque no estamos siguiendo esas intuiciones, esas señales, que nos han puesto. Ellos no pueden hacer nada. Ahí en ese momento tampoco. O sea, ahí si el alma decide bajo su libre albedrío no continuar hacia el mundo espiritual, los guías espirituales no tienen más remedio que aceptarlo y decir, pues nada, pues te Y ahí en ese acompañamos, momento, te seguimos acompañando hasta que decidas pues dar el paso. y ahí en ese momento aún así siguen acompañándote, no te abandonan, o No, se van al nunca. mundo espiritual, vuelven. No. No, no Los es- guías espirituales no nos abandonan nunca, ¿vale? Cuando hablemos alguna vez más adelante, porque eso ya son temas mucho más, primero hay que hablar de otros temas más para entender luego los siguientes. Esto es muy Vale. interesante. Cuando hablemos más adelante, cuando hablemos de cómo está compuesto el universo, de todas las jerarquías que tiene, de todos los servicios, de tal, pero para eso antes hay que hablar de otras muchas cosas. Veremos bueno, que las almas, cuando llegan a cierta evolución, ¿vale? Pues uno de los servicios que tienen que hacer y una de las decisiones que toman es coger mm, tutorial, como queramos llamarlo, o sea, ayudar a un alma en concreto, decir, bueno, pues yo ahora, a partir de este momento, esta alma que va a empezar la evolución humana, ¿vale? Evolución humana desde la primera dimensión, porque nosotros estamos en tercera dimensión y ya tenemos un alma pues bastante evolucionada, pero las almas empiezan en primera evolución en el ser humano, que eso es lo que a veces llamamos eh, canibalismo, llamamos pues la gente que está por ahí a veces por las aldeas viviendo sin ninguna tecnología, o incluso anteriormente, a nivel ancestral, pues el hombre de Comañón y todas esas cosas que han existido. O sea, esos son almas que están en primera evolución. Entonces, los guías espirituales deciden acompañar a esa alma desde esos momentos. Es decir, durante todas las encarnaciones que va a hacer, hasta llegar a no tener que necesitar un cuerpo para seguir evolucionando. Que eso es décima evolución. Estamos en tercera, ¿vale? Nos queda mucho, Fran. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que esos guías espirituales toman el compromiso de acompañarte por media eternidad. Y solamente a un alma en concreto, siempre es la misma. Siempre estás con tus guías de toda la vida y ellos están con su alma de toda la vida, ¿vale? Porque han cogido el compromiso de acompañarla durante todo el proceso humano, ¿vale? Que es uno de los servicios que se hacen en el mundo espiritual. Hemos hablado del servicio de rescatar a las almas, que lo hacen un grupo en concreto de almas, que ellas deciden hacer eso. Hay otros grupos de almas que deciden entrar en otras jerarquías donde tienen otras misiones. Y una de ellas es ser guías espirituales para acompañar en todo el proceso humano. ¿Entiendes? O sea que por eso esos guías espirituales tienen que acompañarte, estés donde estés, hagas lo que hagas, tomas las decisiones que tomes y con toda la paciencia del mundo, porque ellos no tienen prisa, no Qué bueno. tienen prisa ninguna. O sea, en el universo no existe el tiempo. ¿Que no te quieres ir? Bueno, nada, pues no pasa nada, aquí estamos, te acompañamos hasta que tú decidas irte. ¿Que te quieres ir? Ah, mira, estupendo, qué guay. Mira, pues esto va a ir más rápido de lo que pensamos y mejor para ti porque vas a evolucionar más rápido porque cuanto antes vuelvas, antes vas a poder preparar la siguiente encarnación. Y así ellos aceptan y punto.
Y si no quisieras, ahí se quedan contigo y estás ahí el tiempo que haga falta, puesto que el tiempo allí es muy diferente. Exactamente. Entonces ahí entramos en lo que se suele llamar desencarnados, ¿vale? Los desencarnados son precisamente estas almas que estamos hablando, de que no son capaces, no han querido dar el paso de decir, sí, me voy, porque son ellas quien tiene que darlo. No se nos olvide nunca que nadie viene a engancharnos de una cuerda y tirar de nosotros, ¿vale? Entonces, no han dado ese paso, no han tomado esa decisión y como no han tomado esa decisión, ese túnel no se abre. Ese túnel de luz no se abre para nosotros, ¿vale? Porque no hemos tomado la decisión de irnos. Entonces, ¿dónde quedamos? Pues quedamos, fíjate, en lo que algunas religiones incluso han llamado el limbo, que el Ah, limbo, que el limbo no es más que pues algo que existe entre un mundo y otro. Es un mundo atemporal, que existe entre el mundo físico y el mundo espiritual, ¿vale? Entonces, en ese mundo es donde, pues por decirlo de alguna manera, habitan esas seres desencarnados, ¿vale? Que no han tomado la decisión de irse. Pero como no han tomado la decisión de irse, ¿vale? Están más enganchados a la parte física que a la parte espiritual, porque la parte espiritual no se les ha abierto la puerta para irse porque no lo han decidido, pero la parte física sí que está abierta, porque acaban de salir de ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es el gran problema que hay con el tema de los encarnados, que son las almas que se quedan. Por eso es tan importante y tan interesante este tipo de formaciones, para que cada vez la gente tenga más claro de que el día que nos tengamos que ir, hay que irse y punto, y soltarlo todo lo que tengamos aquí, tanto físico, tanto material como las personas que se quedan aquí, ¿vale? Hay que soltarlas y irse, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder seguir manteniendo sentidos, físicos, necesitan energía física, ¿vale? Porque ellos ya no tienen un cuerpo físico, pero quieren seguir viendo, quieren seguir sintiendo, quieren seguir oliendo, quieren seguir escuchando, lo que nosotros aquí físicamente decimos, hablamos, nos movemos, etcétera, etcétera. Ellos quieren seguir sintiendo eso y viendo eso, ¿vale? Y eso no lo pueden hacer porque ya no tienen sentidos, no lo pueden hacer a no ser que consigan energía física, porque ellos ya no tienen energía física, tienen energía espiritual, ¿vale? Y claro, como eso lo saben, y quieren seguir escuchando a sus familiares, quieren seguir viendo a mi negocio que me he dejado a ver cómo está, ¿vale? Etcétera, etcétera, pues roban, por decirlo de alguna manera, energía física a los cuerpos físicos que estamos aquí. sin quererlo nos convertimos en parásitos. Exacto. Ellos son los que se convierten, exactamente. Esas almas desencarnadas se convierten en parásitos energéticos de la energía física del ser humano, ¿vale? Y ese es uno de los motivos, fíjate, Isabel, que eso no se contempla prácticamente en ningún sitio a nivel de salud. Eso es uno de los motivos por el cual el ser humano muchas veces se enferma. Claro, porque están en tu aura, al final, en tu campo Claro, energético. porque te están cogiendo una energía que es una energía vital para tu cuerpo. Tú la necesitas para tu cuerpo, porque el cuerpo funciona con energía. Claro, todo esto en la medicina convencional no se contempla, porque es que precisamente en la medicina convencional tampoco se contempla la energía. O sea, todo esto son, como sabes, más bien de medicinas ancestrales, que si la medicina china, que si la ayurvédica, etcétera, etcétera, ¿vale? Que sí que contemplan que el cuerpo funciona gracias a un circuito energético que tenemos dentro de nosotros, que es el que hace que funcione todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas. Pero esto no lo contempla la medicina convencional, porque es un sistema que no se ve. Y para la medicina convencional lo que no se ve, si a ti te abren en canal y no encuentran otra cosa que venas, nervios, huesos, tal, músculos, ¿y dónde está la energía?
no se ve. Entonces, pues no se contempla, pero existe, por supuesto. No viviríamos ningún ser humano si no fuera por la energía que corre por nuestro cuerpo. Esa es la energía que sustrae, que nos cogen esas entidades desencarnadas que necesitan energía física para poder seguir ellos teniendo sentidos físicos, ¿vale? Y muchas veces esos chupetones de energéticos son tan fuertes o tan a menudo, pueden ser o muy fuertes de repente o muchos muy a menudo, ¿vale? Y al final lo que hacen es bajar la energía vital de esa persona y una persona sin energía vital, fíjate, lo primero que le pasa a una persona sin energía vital es que entra en depresión, ¿vale? Porque la depresión no es más que una falta de energía en el cuerpo. Con lo cual quiere decir que muchísimas depresiones y muchísimos seres humanos que entran en depresión puede ser, ¿eh? No digo que no sean por otras cosas, puede ser a consecuencia de lo que estamos hablando. Que eso luego te puede llevar a más enfermedades, ¿eh? Porque, Ahí está, es que ¿vale? claro, pues esto es aquí, entraría otro tema, ¿no? De Sí, seguro. Porque otra aquí entrevista, otra otra entrevista. entrevista, porque muchísima gente diría, bueno, ¿y qué es lo que ocurre con la persona? Pues que tenga, eh, que sea bipolar, que tenga esquizofrenia, que tenga, bueno, un Sí, montón de tipo, o cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Que entra dentro también a formar parte de esta depresión, ¿no? Pero claro, claro, esta depresión mantenida en el tiempo es lo que ahí está. puede desencadenar a otro tipo de enfermedades, ¿no? Y enfermedades Ese muy bajón de gordas, energía del que hablas, claro, y enfermedades muy gordas como muy puede ser que gorda. sea la que más de uno está pensando en estos momentos, que ahora es tan común en el mundo, ¿vale? Y que cada vez hay más personas con ese tipo de enfermedades. Entonces, claro, esto es un problema. ¿Esto quiere decir que todas las enfermedades estén producidas por esto? No, no nos engañemos. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero esto quiere decir que esto sí que está afectando a muchas personas que llegan a coger enfermedades a consecuencia de esta falta de energía. Sí, ¿vale? Entonces, claro que hay muchísimos orígenes de las enfermedades, no solamente este, pero este es uno de ellos importante hoy en día, porque hay tantísimos seres encarnados que, mm, claro, tienen que coger esa energía de los seres humanos para mantenerse aquí, y eso al final, pues les lleva a los seres humanos a tener pues, bastantes problemas de depresiones, de dolores musculares, de falta de energía, de cansancio crónico, de insomnios, de un montón de cosas, ¿vale? Y eso es, Problema silencioso. claro, y ese es el problema de los desencarnados, a nivel espiritual, ¿eh? Porque si no siguen el camino, si deciden quedarse, no tienen más remedio que entrar en esa línea y en esa dinámica hasta que se den cuenta de que eso no es lo correcto, que se tienen que dar cuenta por ellos mismos, y hasta que se den cuenta y decidan volver al mundo espiritual, que a veces pueden haber pasado siglos nuestros, Sí, sí, sí. ¿vale? A veces por un desencarnado puede haber pasado perfectamente un montón de siglos hasta que se dé cuenta y hasta que decide irse, ¿vale? Pero siglos nuestros. Para ellos eso es como un plis-plaf. Y esos mismos, esos desencarnados de los que hablas, que cada uno es desencarnado pero de una forma distinta, me imagino que están también en dimensiones diferentes, que Ujú, entre ellos, entre sí no se encuentran. ujú. A veces sí, a veces no. Depende de la vibración en la que vibren cada uno. Por ¿Eh? eso, dependiendo de la vibración, de lo que cada uno a lo mejor Exactamente. hizo en su vida aquí física, Ahí está. ¿no? Entonces, ahí es donde entramos a hablar de todas esas las moradas, ¿no? Que solemos Sí, decir. pero esas moradas a las que tú te refieres, las hablaremos y creo que las hablaremos en una tercera entrevista, porque ¿cuánto llevamos ya? Llevamos ya bastante, sí. Además que te quería preguntar, porque quería hablar también, pero si quieres lo dejamos para la siguiente. No, o hablamos de ¿Cuándo se, alguna cosita más, porque cuándo es que se produce y por qué la revisión de vida? sí,
hablamos de alguna cosita más, pero ya sabes que no queremos hacer demasiado largos los vídeos Por eso, para que la gente lo vea y para que también pase como con con los capítulos de las series, que la gente se quede con ganas y así vea el siguiente, ¿vale? y aquí se quedan Sí, enganchados se queda también. enganchado y vea el siguiente, ¿vale? Entonces, pues, bueno, en esta en concreto, pues fíjate que, por hacer un pequeñito resumen, fíjate que hemos visto un poco qué es lo que pasa nada más morir el cuerpo, exactamente qué es lo que siente en ese momento el alma, cuánto tiempo necesita para ir un poco despegándose de ese cuerpo, qué pasa en ese momento con los que supuestamente vienen a recogernos, si lo consiguen, qué es lo que pasa, si no lo consiguen, qué es lo que pasa, qué es lo que vamos a hablar, que se convierten en desencarnados y pasa todo lo que hemos hablado con ellos y demás. Y en un principio nos hemos quedado ahí, ¿vale? Nos hemos quedado ahí. Te lo decía porque esas moradas que tú comentas son, o desde mi punto de vista, son después del túnel, Ah, vale, vale. ¿vale? Vale, Porque yo es que entonces, pensaba que allí había, bueno, pueden haber un montón de moradas, ¿no? Que ya hablaremos también mm, muchísimo más adelante también de pues, cómo son mm, esas ciudades espirituales que me sí, encantaría también poder hablar y en qué consisten y bueno, ahí me imagino pues que tiene que haber, pero pensaba también que aquí dentro de ese, no sé si decirle umbral mm, o esa dimensión, ¿no? Que mm, es la siguiente de aquí, por lo tanto, más elevada, pero bueno, aún así hay tantas, me mm. imagino, ¿a eso se Ahí, le llama también moradas? no, no, no. No, Ahí, en ese limbo que hablábamos antes, que pueden haber muchos limbos. en ese limbo, dentro de un mismo limbo, ¿vale? Lo que hay son diferentes vibraciones distintas. Ya no tanto moradas, como decíamos antes, ¿vale? Eh, hay como vibraciones distintas de los seres desencarnados. Entonces, depende ese ser desencarnado cómo esté vibrando, depende cómo esté vibrando, pues va a tener una relación y va a tener un contacto con un tipo de seres desencarnados en concreto. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Todos los seres desencarnados que no se han ido de aquí porque han sido alcohólicos y lo que no quieren es dejar de sentir la sensación de beber alcohol y por eso se han quedado, eso les pasa a muchos seres desencarnados que mueren alcohólicos, ¿vale? Todos esos van a tener relación entre ellos y conexión entre ellos, porque tienen una misma vibración y se han quedado por un mismo objetivo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Los que se hayan quedado por un apego laboral o por un apego a un negocio, todos los que se han quedado por un apego a negocio, todos van a tener una vibración similar y esos también pueden tener conexión entre ellos, ¿vale? Entonces, Pero no se encuentran unos con otros, ¿o no, sí? No, ¿verdad? no Claro, porque porque aquí vibran, no porque vibran en vibraciones en distintas. vibración, claro, ahora mismo muchísima gente que a lo mejor puede estar escuchándonos dirán, y bueno, una persona que ha podido matar a otra, ¿cómo va a poder estar en la misma dimensión que otros, ¿no? No. Por ejemplo. Todas las personas que se han quedado porque son sicarios, asesinos y demás y quieren seguir apegados pues a esas sensaciones de matar a gente, pues todos esos van a estar en una misma vibración, ¿vale? Entonces, pues por eso sí que pueden estar ellos en contacto entre ellos, que la relación entre ellos no es nada buena, pues, eso ya también te lo digo, porque no estamos hablando de almas evolucionadas ni almas afines, ¿eh? Y además son almas, como se suele decir, como algunas religiones dicen, son almas en pena, sabes que eso se ha hablado muchas veces, ¿vale? No tienen una vibración positiva. Entre ellos no existe tampoco una relación muy amistosa entre esos desencarnados, ¿eh? Hay mucha competencia entre ellos por conseguir las energías que necesitan, etcétera, etcétera. O sea que no es una trayectoria de color de rosa lo que se genera cuando tú decides no irte, ¿eh? Entonces, Entraríamos a lo que muchísima gente se pregunta si eso podría ser lo más parecido a lo que llamamos infierno, aunque no me gusta decir
la palabra infierno, puesto que yo mi creencia es que no existe, pues por lo que vamos a la energía que nos corresponde y luego de ahí vamos evolucionando. Y yo mi idea es siempre evolucionar, dar un paso al frente, Claro. ¿no? De Si, alguna forma. si tenemos Eh, muy en cuenta lo que tú acabas de decir, Isabel, que el infierno no existe, porque no existe, ¿vale? ahí Eh, está. Pero si lo cogemos simplemente pues, como un ejemplo, sí, es posible. Es posible que sea lo más parecido, ¿vale? A lo que mucha gente pues, pueda llamar infierno. Que ahí Que vamos. muchos a lo mejor permanecen ahí por estado de culpa, ¿no? Porque a lo mejor incluso hasta quieran, pero se sienten tan mal de lo que han hecho, Ujú, puesto que lo han podido vivenciar, ¿no? Y luego sentirse tan, y no se sienten merecedores del otro lado, ¿no? ujú. De esa parte más Entonces, espiritual. eso que tú acabas de decir, por ejemplo, le suele pasar mucho a las personas que se suicidan, ¿vale? No todas, no tiene por qué ser todas, ¿vale? Porque una persona se puede suicidar, pero sin embargo sí que puede tener una evolución espiritual importante y por lo que ha cometido un error en su vida de decidir acabar con su vida, pero Exacto, luego, error, no pecado. exactamente, error, ahí está. Pero luego todo eso, pues por supuesto, se puede reconocer y automáticamente se puede solucionar, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchos eh, suicidas, muchas personas que se suicidan, se quedan como desencarnados por lo que tú acabas de decir, porque viendo lo que han hecho, no se creen merecedores de volver al mundo espiritual habiendo hecho lo que han hecho con su cuerpo físico, ¿vale? Entonces, Sí, eso ese pasa. es otro tema también, Eso sí. hablaremos también de ese tema. Sí, Sí. porque tengo entendido, no sé si es cierto, corrígeme si me equivoco, que para incluso estas personas que han cometido suicidio, que creo que es algo que no desde el mundo espiritual esto se contempla, ¿no? O sea, cuando bajes abajo te vas a suicidar, no, puesto que tenemos nuestro Mm, libre albedrío exactamente. y bueno, pero sí que cuando este cuerpo físico, esta persona ha decidido hacer eso, que pues ha tenido que estar en un estado muy, muy mal para poder llegar a ese estado cuando decide hacerlo y pasa al otro lado, tengo entendido que para, sobre todo, pues para que quede claro para las personas que estén sufriendo pues la pérdida de un hijo por este caso o algo así, para ese sufrimiento de estas personas, que no, que hay un sitio especial para ellos, que de alguna manera son rescatados Y para, tú lo acabas de decir. Me alegro mucho que hayas dicho la palabra rescatados, ¿vale? Porque iba a ir por ese camino. Porque al igual que estábamos hablando antes de que hay una jerarquía especial, que son las encargadas de hacer que un alma dé el paso a ir al mundo espiritual y se encargan de ello, también hay un grupo especial en el universo que se encarga precisamente de ayudar a los que se han suicidado, a las almas que se han suicidado, ¿vale? Para hacerles ver bueno, que no va a pasar nada, que han cometido un error, como hemos dicho antes, como tantos errores cometemos en la vida. Este error les ha hecho quedarse sin su vehículo, ¿vale? Pero bueno, pues hay que aceptarlo, hay que perdonarse, hay que seguir adelante y nada, pues hay que estar en disposición para, bueno, pues hacer una nueva reencarnación cuanto antes para aprovechar el tiempo de lo que no has podido aprovechar por el hecho de haberte quedado sin vehículo. O sea, hay un grupo incluso de almas especiales que se dedican a eso, se dedican a ayudar a rescatar a las almas que se han suicidado. O sea que, seguro que estas palabras estarán reconfortando bastante a padres, sobre todo que han perdido ah, hijos por algo así. Bueno, cualquier familiar que sea muy querido y que haya podido decidir mm, irse de esa forma tan repentina y bueno, no haber visto solución a sus problemas claro, aquí. Y seguro que tus palabras reconfortan a muchísima gente que estén pasando por ese momento y saber que primero que siguen vivos, que no se han ido, que siguen en otro lugar y que son rescatados y además con muchísimo amor, porque yo estoy segura de que tiene que primar un amor impresionante y que son cuidados con muchísimo mimo, seguro, y para poder volver cuanto antes a continuar el trabajo que no pudieron acabar en su momento.
Pues mira, Isabel, así de esa manera he compensado, porque he dado una de cal y otra de arena, porque a algunos le da una desilusión cuando le he dicho que no venía su padre a rescatarlo, a Sí, por él, y ahora, pues mira, pues ahora a los que tienen familiares que se han suicidado, pues le he dado ahí el ánimo de que no se preocupen, de que van a ayudar para seguir adelante. O sea que mira, hemos dado ahí una de cada. una de cal y otra de arena, Ahí sí. está, eso está muy bien. Pues yo creo que nos podríamos quedar ahí en el Sí, y principio. hablaremos en la siguiente, empezamos ya. Sí, me refiero a que nos podemos, para que se quede claro dónde nos hemos quedado, ¿vale? Nos podríamos quedar ahí en el voy a dar el paso a entrar al túnel de luz, ¿vale? Eso Sí, es. sí decido entrar en el túnel de luz, ¿y qué pasa a partir de ese túnel de luz? ¿Vale? Y bueno, Eso lo de la podemos hacer. revisión de vida, ¿es antes? Después del túnel de luz. Ah, es después del túnel del... Pues ¿Eh? entonces, perfecto. Por eso, después del túnel de luz. Maravilloso, O sea, Fran. hasta el túnel de luz es el pequeño resumen que yo he hecho hace un momento, por no, por O no, sea por que no, la por no revisión de luz repetirme. viene después. Ahí está, por no repetirme, es el pequeño resumen ese que he hecho yo hasta este momento, hace un momento, ¿vale? Que es Nos va a quedar todo muy claro. cuando ya el paciente, digo el paciente, el alma, cuando ya el alma dice, sí, me voy, ¿vale? Y cuando dice, sí, me voy, ¡bom! Se abre el túnel de luz, ¿vale? Y a partir de ahí es donde nos hemos quedado, que lo único que hemos dicho, lo único que hemos adelantado un poquito con el tema del túnel de luz es que ahí aparecen nuestros guías espirituales para acompañarnos. Eso es lo único que hemos dicho, ¿vale? Y seguiremos hablando qué pasa a partir de ese túnel de luz, donde ya quien nos recoge en ese túnel de luz y quien nos acompaña ya son nuestros guías espirituales, ¿vale? Y ya el grupo de misiones especiales del universo ya ha hecho su función y ya se ha ido, ¿vale? Y ya quedamos con nuestros guías espirituales atravesando el túnel de luz. Después de ese túnel de luz, pues tenemos que ver a dónde nos lleva ese túnel de luz, a dónde vamos, qué pasa a partir de ese momento, qué misión tiene el alma cuando vuelve al mundo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cositas. Sí, me surgen muchas preguntas, Fran, Claro, pero no te las quiero decir porque y no ahí, terminaría. y ahí también entraremos, que a ver si nos da tiempo también en la tercera parte del tema de la muerte. Ahí entraremos también en tanto la revisión de vida, tanto lo que tú me has preguntado ya algunas veces sobre la revisión de vida, como la consecuencia. A ver si nos da tiempo a ver la siguiente, si no tendremos que hacer una cuarta. Pues Tanto, hacemos las que haga falta, Fran. claro, como la consecuencia de la revisión de vida, porque la revisión de vida no simplemente la reviso y ya está, sino que la revisión de vida es para algo, ¿eh? Es para algo, es decir, para una vez que la he revisado, pues ya sé qué es lo que me falta para preparar la siguiente encarnación, ¿vale? Eso es lo que veremos también. ¿De qué Claro, manera se pero hace? antes de preparar esa siguiente encarnación también tendremos que hacer ahí arriba en ese mundo espiritual ciertos privilegios, ciertos puntos, ciertos trabajos, ¿no? Me imagino para, bueno, en fin, Lo todo veremos, esto que lo todo veremos. esto queda aquí porque si no nos explayamos y no acabaríamos nunca. Así que, Así, Fran, así quedamos ha así en sido un pendiente placer. para que la gente se quede enganchada para la Sí. siguiente. Es mejor. Sí. Creo que en esta aún todavía nos vamos a quedar mucho más, vamos, enganchadísimos, porque hay mucho que aprender y bueno, y además que nos cambia la vida, Fran. Ya lo creo. Sabiendo todo esto, teniendo el conocimiento, es tan importante el conocimiento. Yo siempre he dicho que el conocimiento, y es lo que me han enseñado a ver otros, ¿no? Que el conocimiento es la base principal, ¿no? Está muy bien el trabajo espiritual que uno hace, meditar, todo, cualquier ejercicio es bueno, ¿no? Pero cuando uno tiene el conocimiento y además lo interioriza, ya todo cambia. Fíjate lo importante que es el conocimiento, Isabel, que fíjate que antes lo hemos comentado, que incluso el alma cuando su cuerpo muere, si todo esto que estamos hablando lo tiene integrado, porque lo ha escuchado, lo ha oído en la vida, lo ha leído, etcétera, etcétera, si lo tiene integrado, pues es lo que antes hemos hablado, es que ese proceso es súper rápido. Ese proceso es nada traumático, que eso es lo más importante, nada Sí. traumático, porque si no, sí que lo sería, ¿vale?
y es súper rápido, súper rápido. Por eso fíjate lo interesante y lo importante es que estos conocimientos espirituales, la gente por lo menos lo haya escuchado alguna vez en su vida. Ya no voy a pedir que estén súper convencidos ni que lo crean, pero por lo menos que lo hayan escuchado ya alguna vez, porque claro, cuando lleguen esos momentos, se van a acordar, se van a acordar de que eso ya lo habían escuchado en la vida y se van a acordar de qué es lo que tienen que hacer en esos momentos. Sí, que de alguna forma se queda en ese archivo de conciencia Claro, para la próxima. claro, claro, ahí está. La importancia de aprender a vivir para aprender a morir y Ujú. porque morimos como vivimos. Exactamente. Muy bonitas esas dos frases. Preciosas. La vamos a poner por algún sitio por ahí en graffiti. Muy chula. Pues nada, Fran, ha sido un placer una vez más, una tarde más, estar aquí contigo y poder aprender un poquito más. Así que te espero a la siguiente, aunque tú y yo ya sabemos que nos vemos mucho. Y es un placer estar siempre contigo. Esa energía que desprendes hace que recargues mi energía vital. Ay, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, pues la energía vital hay Re- que tenerla siempre bien, ¿eh? Que si no sí, entramos en depresiones y esas cosas y que no sí. conviene para esta estancia física, no conviene esas cosas. Hay que tenerla bien. Pues recargas mi energía vital y me imagino que seguro que de todo aquel que te escucha. Pues muchas Así gracias. que Muchas un gracias placer. porque a mí precisamente lo que me recarga mi energía vital también es hacer esto, cumplir estas misiones, estas funciones, que es quizás transmitir estas cosas que no se queden solo para mí, para mis conocimientos, sino transmitirla pues a la máxima gente posible y que ayude a nivel espiritual a la máxima gente posible y que ayude a nivel de evolución humana también, porque ahora estamos centrándonos mucho en temas espirituales, pero no olvidemos de que estas entrevistas se llaman la nueva humanidad, ¿vale? Y es porque estos conocimientos espirituales, precisamente en la misión que tienen es transformar a la humanidad. O sea, no es que todo esto es que tenemos que esperarnos a morirnos, ¿eh? Es que hay que utilizarlo en este tiempo que estamos viviendo como humanos para que nos transforme nuestras vidas como humanos, estas informaciones. Entonces, pues para mí eso es lo que me recarga el que me des precisamente tú la oportunidad de poder transmitir pues por este medio este tipo de cosas. Así que, pues nada, estamos en paz. Los dos nos recargamos la energía. Pues nada, Fran, muchísimas gracias. De nuevo ha sido un placer. Nos vemos en la siguiente y a ser felices. Y como Dios decía, aunque no nos guste decir adiós, pero bueno, da igual, que entre todos hagamos uno de cada uno un instrumento de la paz. Perfecto. Recordar, recordar también a todo el mundo que nos esté escuchando que, Que bueno, compartan. que comparta este vídeo, por supuesto, porque el objetivo que tenemos con este proyecto, ya sabes que es que llegue a la máxima gente posible estas informaciones, que comparta esas informaciones con las personas que crean que les puede interesar, ¿eh? Tampoco vamos a mandárselo a alguien que a lo mejor, yo qué sé, pues que no le interesa estas cosas. Y Pues, diga, no, 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 ahí no, está. claro, ¿Para qué claro, vamos a claro. perder ese tiempo? Cada uno está en su proceso y es muy respetable y hay que aceptarlo, ¿vale? Pero sí que a esas personas que quizás crean que les puede interesar, que lo compartan para que esto llegue a las máximas personas posibles, estas informaciones, y que se inscriban en la Suscriban. comunidad de Nueva Humanidad, ¿vale? Que hay un teléfono, seguramente estará puesto en la descripción abajo, un teléfono de WhatsApp, donde pueden escribir y solicitar inscribirse en la comunidad. Y es simplemente para eso, es completamente gratuito, por supuesto, y es simplemente para estar recibiendo pues de forma instantánea todo lo que vamos haciendo, tanto estas entrevistas como actividades que hagamos, como cualquier cosa que hagamos más adelante, que hay proyectos de hacer, como tú sabes, más cosas y demás, ¿vale? Y de esa forma, al estar en esa comunidad, van a recibir instantáneamente siempre todo lo que vayamos haciendo dentro de este proyecto de Nueva Humanidad. Así que quien quiera, que se inscriba. Dicho queda de paso.
Y Muy ya, bien. Y ya- gracias a todos por los likes y por suscribiros y que seguro muchos se irán sumando. Y nada, muchísimas gracias, Fran. Nos a vemos en ti. la siguiente. Y nada, un Un abrazo abrazo y un abrazo y para a ser todos. feliz. Un abrazo A para ser feliz. todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.